grabar. Ya. Muy bien, ahí vemos las imágenes de las dos culturas. A la izquierda vemos la imagen de un fardo funerario. No es el fardo funerario de los paracas, sino es un fardo funerario de la cultura Wari, ¿no? Así lo confeccionaban. Y en la mano derecha podemos ver pues la imagen de la portada del sol, ¿no? Litoescultura muy representativa de la cultura tiahuanaco. Muy bien, vamos a empezar entonces con esto que hemos visto la semana pasada. Sabemos que John Rowe propuso el sistema de horizontes intermedios, ¿no? El horizonte que era básicamente una o dos culturas, las cuales dominaban por gran extensión del territorio, por lo tanto había homogeneidad cultural, es decir, no había mucha diferencia entre las culturas. En cambio, un intermedio era todo lo contrario, eran culturas que dominaban en pequeños territorios y por lo tanto había heterogeneidad cultural, porque eran varias culturas. Teníamos tres horizontes y dos intermedios. El primer horizonte básicamente es el formativo, ¿no? O sea, las culturas que están antes de Chavín, la cultura Chavín, y las culturas que están después de Chavín. Luego vemos el primer intermedio, que es lo que vimos la semana pasada, con culturas como Cajamarca, por ejemplo, Recuay, que fue la sucesora de Chavín en Ancash. Luego tenemos cultura Lima, cultura Mochica y Nazca. Ahí están los diversos sinónimos para el intermedio temprano, también llamado primer intermedio, desarrollos regionales tempranos, etcétera, etcétera. Hoy día vamos a ver el horizonte medio, también llamado segundo horizonte, también llamado Imperio Wari, ya es el nombre que le da Guillermo Lumbreras, porque Guillermo Lumbreras le va a dar mucha importancia a la cultura Wari. Prácticamente es como Rukshadi, ¿no? Rukshadi le da mucho énfasis a la cultura caral porque es una cultura que ella estudió a profundidad. Igual, Guillermo Lumbreras le da énfasis a Wari porque es una cultura que él estudió a profundidad. ¿Cómo también se llama este periodo? Constructores de ciudades, porque vamos a ver que esta época las ciudades van a sobreabundar en nuestro territorio. Ya las primeras ciudades, ciudades propiamente dichas, van a aparecer en el anterior, en el intermedio temprano, pero van a ser pocas. Acá ya van a ser mucho más abundantes y vamos a ver que esas ciudades no van a estar aisladas, sino van a estar conectadas por caminos. ¿Ya? Algo que van a imitar los incas más adelante. Luego lo que vamos a ver la próxima semana es segundo intermedio, también llamado intermedio tardío, segunda regionalización, y por último lo que vamos a ver la subsiguiente clase, ¿no? Los incas, el tercer horizonte. Muy bien. Recordemos que a partir del segundo horizonte para adelante, todos los estados son militaristas, es decir, tienen que hacer guerra para poder expandirse. ¿Ya? Recordemos que Chavín no tuvo la necesidad de hacer eso, simplemente con una religión basada en el miedo y en el terror se expandió. Pero los estados como Wari, como los incas, por ejemplo, eran estados que sí necesitaban un ejército, sí necesitaban hacer guerras para poder expandirse por gran territorio del Perú. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué características van a tener el horizonte medio? Primero, el patrón urbanístico, es decir, van a haber muchas ciudades ya a lo largo del país. Ciudades no aisladas, repito, sino interconectadas. ¿Qué más? El culto al dios Huiracocha, que viene desde Chavín, desde ese tiempo viene el culto a Huiracocha, va a consolidarse. Prácticamente todo el territorio del Perú va a adorar, va a venerar al dios Huiracocha. Asimismo, se difunde el quechua como un idioma unificador en esa época, porque recordemos que estamos en un horizonte, y un horizonte es una o dos culturas, por lo tanto no pueden haber varias lenguas. ¿Ya? Otro que va a ser un talón de Aquiles para esas dos culturas va a ser que constituye una época de grandes desafíos medioambientales, en especial las sequías originadas pues por megafenómenos del niño, ni siquiera fenómenos, sino megafenómenos del niño. ¿Ya? Muy bien, y por último, como les dije, va a haber un elemento que los va a permitir estar conectados, comunicados, porque el imperio era extenso. ¿Y cómo poder controlar un territorio muy extenso? La única forma era mantener
todos los puntos claves, es decir, las ciudades conectadas, ¿ya? ¿Y cómo se logró eso? Gracias a una red o sistema de caminos denominada Capacñán, lo cual los incas replicarían más adelante, ¿no? Muy bien, ahí vemos el mapa en el cual encontramos las dos culturas que llegaron a chocar, sí llegaron a chocar, básicamente en Moquegua, en una zona llamada Cerro Baúl, ahí llegaron a contactar, a chocar ambas culturas que se expandieron, tanto la cultura Wari como la cultura Tiahuanaco, y eso llevó a muchos historiadores años atrás a considerar que ambas culturas eran una sola. Tanto así que lo llamaban cultura Tiahuanaco-Wari, utilizando un guión al medio de ambas palabras. Pero los últimos estudios han pues confirmado que son dos culturas totalmente separadas, pero que sí tuvieron un cierto contacto entre ambas, ¿ya? Entonces vamos a analizarlas por ello, por separado. Vamos a empezar con la cultura Tiahuanaco. Ya, la cultura Tiahuanaco, ¿dónde se ubicó? Básicamente en la zona de los Andes del Sur, ¿no? Lo que antiguamente y durante los primeros años de la República y durante el Virreinato se va a conocer el Alto Perú. Básicamente la zona de la meseta del Collao, ¿no? Los países que abarcó la cultura Tiahuanaco básicamente fueron Perú y Bolivia, pero inclusive llegó hasta Chile y parte de Argentina, no una partecita de Argentina. Ahorita vamos a ver el mapa, ¿ya? ¿Qué más? Ahí justamente está el mapa, ¿no? La parte sur del Perú, una gran parte de Bolivia, una gran parte de Chile, el norte de Chile, y apenitas Argentina, ¿ya? Por eso cuando el imperio inca más adelante viene y se expande, el imperio inca sí va a lograr abarcar, ocupar cierta parte de Argentina, ¿no? Por eso cuando veamos el imperio inca debemos recordar que abarcó básicamente 6 países, ¿no? Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia y Argentina, ¿no? Gracias a la cultura tiahuanaco. Muy bien, ¿qué más? ¿Cuál fue la capital de la cultura tiahuanaco? Taipicala. ¿Y por qué eso es importante recordarlo? Porque cuando veamos el imperio del Tahuantinsuyo, es cierto que todos sabemos por colegio, por academia quizás, que el origen del Tahuantinsuyo por la parte mítica, por la parte de los mitos, la parte legendaria, es la clásica leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, el mito de los 4 hermanos Sayar, pero aparte de esos orígenes un poco mitológicos, también hay un origen histórico. Y el origen histórico se explica justamente a partir de la capital de Tiahuanaco, ¿ya? Cuando veamos Tahuantinsuyo vamos a explicar qué tiene que ver Taipicala con el origen de los incas. Sí tiene que ver con el origen histórico, básicamente, ¿ya? ¿Cuáles son los antecedentes de la cultura tiahuanaco? Recordemos clases pasadas, cultura pucará. La cultura pucará fue justamente la transición entre la cultura chavín y la cultura tiahuanaco. Recordemos que Chavín logró expandirse mucho, tanto al norte como al sur. Inclusive llegó hasta la zona de la meseta del Collao. Su influencia religiosa llegó hasta esa zona. Y cuando Chavín cayó, ¿cuál fue el sucesor de Chavín en esa zona? Fue la cultura pucará. Y cuando la cultura pucará fue poco a poco volviéndose más compleja y adoptando otros elementos culturales, se transformó en lo que vendría a ser la cultura tiahuanaco en el horizonte medio, ¿ya? ¿Quién lo descubrió? Como vimos en la imagen de la portada, fue Pedro Cieza de León, ¿no? En el siglo XVI, ¿no? Un cronista español, que lo vas a ver en literatura también. ¿Ya? Pero hay otros estudiosos también importantes de esta cultura, como es Carlos Ponce. Tanto es así que vamos a ver que dentro de los monolitos va a haber un monolito que lleva su apellido, ¿no? El monolito Ponce. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, el medio geográfico. Como esta zona va a estar ubicada en la meseta del Collao, que es una meseta ubicada a una altura considerable, y en una zona donde las temperaturas son muy, pero muy bajas, esto va a ocasionar que esta zona prácticamente no sea apta para la agricultura. Era muy difícil poder cultivar en esa zona.
Lo que sí abundaba en esa zona eran los pajonales. Los pajonales son como pequeños asociaciones de vegetales que no sirven tanto para el consumo humano, sino para el consumo de los animales. Por ello se dice, y cuando en geografía vean relieve peruano, van a decir que las mesetas son zonas de gran potencial ganadero, ya no agrícola, porque en esa zona no se puede cultivar mucho, porque el frío mata tu cultivo, pero sí se puede hacer ganadería, gracias a que en esa zona hay ciertas plantas que se han adaptado a esas temperaturas y han podido crecer. Una de ellas fue el licho, por ejemplo. Y el licho sirve como alimento justamente para ciertos animales como son los auquénidos, los camélidos. Y justamente eso va a permitir que los tiahuanaco puedan realizar actividad de ganadería en esa zona. Pero como los tiahuanaco no eran poquitos, sino eran muchos, necesitaban complementar la producción de carne con la producción agrícola. Por lo tanto, ellos no se quedaron con las manos cruzadas. Van a crear ciertas técnicas y adoptar otras técnicas que crearon culturas antecesores a ellas para poder hacer frente a este medio geográfico muy adverso, muy contradictorio, ¿no? Muy difícil de poder dominar, pero lo van a lograr, sí lo van a lograr, ¿ya? ¿Qué más? En cuanto a su política, Tiahuanaco va a conservar ciertas características de Chavín, ya va a ser un estado teocrático, va a ser un estado centralizado, tanto así que Taipicala va a convertirse como en el nuevo centro ceremonial de Chavín de Huántar. Ya en la época del Primer Horizonte, Chavín de Huántar era un centro ceremonial al cual migraban de distintas partes del Perú. Algo similar va a pasar en el Segundo Horizonte. De distintas partes del Perú van a migrar a Taipicala, ¿ya? Y esto se debe pues a que Tiahuanaco va a constituirse un estado teocrático, muy similar a Chavín. Los dirigentes en su mayoría van a ser sacerdotes y de esa manera los Tiahuanaco van a empezar a expandirse, ¿ya? Y por último, como siempre lo repetimos, las sociedades de toda la época prehispánica fueron sociedades clasistas y jerárquicas. Ya hubieron clases o grupos sociales, unos más importantes que otros, unos con ciertas funciones, los otros grupos con otras funciones determinadas, no una clase dominante y una clase dominada. Muy bien, ¿qué más? A ver, vamos a ver cómo los tiahuanacos solucionaron el problema de este frío tan adverso para ellos y con una escasez de lluvias, ¿no? Era un territorio muy, pero muy difícil de poder dominar o controlar, pero ellos no se quedaron con las manos cruzadas. ¿Qué van a hacer? Lo siguiente, en primer lugar, van a implementar lo que son el uso de canales, ¿no? ¿Para qué te sirven los canales? Si tus territorios para cultivar están lejos de los ríos, los canales permiten conectar el río con los territorios que están lejos de ese río, ¿ya? Entonces ellos construyeron justamente canales, porque recordemos que los ríos de la zona andina, por lo general, no son tan largos como los ríos pues de la Amazonía, por lo tanto no abarcan tanto territorio, por lo tanto es muy importante, al igual que en la costa, construir canales. Otro, como en esa zona era una zona pues con montañas, con laderas, con cerros, se construyeron andenes, no hay que aprovechar la pendiente del cerro para ahí cultivar. Otro, crear lagunas que se llamaron cochas. Pero lo más resaltante y lo que siempre repiten en la cultura tiahuanaco es el uso de lo que vemos en la imagen, que son guaru o camellones, ¿no? También llamadas chacras de altura y también llamadas chinampas, ¿no? Quizás apunta ahí, no sé si tienes por ahí un cuadernito, guaru, camellones, eso aparece en cualquier libro, pero también hay otro sinónimo no muy difundido, no muy mencionado, llamado chinampas, ¿ya? Cuando estudiamos culturas en las semanas anteriores, hemos visto que andenes también tiene otro sinónimo. Andenes tiene el sinónimo de pata, ¿ya? Entonces es importante tener esos sinónimos en cuenta, ¿ya?
¿Y en qué consistía un guaruguaru? Justamente como dice, o como podemos ver acá en la imagen, ¿no? Eran chacras de altura, no eran chacras hundidas, sino chacras elevadas, a cierta altura. ¿Y qué permitía esto? Que el agua que se encontraba emposada acá, durante el día, pueda acumular el calor excesivo del sol. Porque en esa zona, en la zona de la sierra, ¿qué es lo que pasa con el clima? Durante el día hace un calor que quema, ¿ya? Parece como si estuviéramos en pleno desierto. Quema el calor de esa zona, ¿ya? Eso se debe pues al factor de la altura, ¿ya? Todas esas cositas van a aprenderlo en geografía, ¿ya? Entonces, en el día como el calor quema, arde, el agua va a absorber todo ese calor. Recordemos que el agua, debido a ciertas características químicas, puede absorber gran cantidad de calor sin cambiar bruscamente su temperatura. Apenas cambia unos grados centígrados, no cambia mucho, pero absorbe gran cantidad de calor, ¿ya? ¿Y qué hace el agua durante la noche? Para evitar que los cultivos mueran por las heladas, por el clima muy frío en la noche, libera todo el calor que absorbió en el día durante la noche. Y eso permite que las plantitas puedan contrarrestar el frío, ese frío intenso, con ese calor que el agua les pueda dar. ¿Ya? De esa manera se genera un pequeño clima, un microclima en esa zona. Y de esa forma los cultivos ya no mueren por el frío intenso de esa zona. ¿Cuál es otra ventaja de esta tecnología? Que al estar emposada el agua en esas chacras, en esos huecos, ¿ya? Si por ejemplo en épocas de lluvia el caudal del río subía, ya no corría el riesgo de que las plantaciones mueran por inundación, ¿ya? Porque recordemos también que las plantas necesitan, ¿no? Luz solar, agua y otros factores para poder realizar la fotosíntesis, pero también cuando le das mucha luz o le das mucha agua, la planta tampoco soporta. Entonces, ¿qué pasa si mi territorio está a una pequeña altura, casi al ras del agua? Si el agua incrementa un poquito su nivel de altura, va a llegar un momento en el cual va a desbordar y toda mi plantación se va a morir ahogada. Entonces, estos camellones o guaruguaru permitían ese doble beneficio. Uno, el microclima, y dos, proteger a la vegetación de épocas de desborde del río, ¿ya? Porque habían épocas de escasez de lluvia, pero también habían épocas de lluvia, donde justamente los ríos aumentaban su caudal y en muchas ocasiones se desbordaban, ¿ya? Entonces tenemos un doble beneficio gracias a esta tecnología llamada Waru Waru o camellones, ¿ya? Ahora, todo eso que he explicado ahorita, los andenes, los canales, las cochas, los Waru Waru son agricultura. Pero los Tiahuanaco complementaron la agricultura con lo que vendría a ser la ganadería, la crianza de camélidos sudamericanos, ¿ya? ¿Y cuáles son los beneficios de criar camélidos? Uno, básicamente la carne. No son fuente de alimento, pero también te sirven para otras cosas. Pueden servir como bestias de carga, por ejemplo, de los animales también que puedes sacar el cuero, de sus huesos. A partir de sus huesos puedes fabricar instrumentos musicales. Entonces, esta crianza de camélidos no solo traía un beneficio, sino traía varios beneficios, ¿ya? Aparte, los tiahuanaco, como estaban produciendo en cantidad, ¿no? Gracias a los guaruguaru, a los andenes, a la ganadería, ellos empezaron a producir en masa, es decir, producieron más de la cuenta. Entonces tenían excedente, tenían productos que sobraban, que estaban de más. Entonces, ¿qué hacían? Para que ese producto no se descomponiera, crearon técnicas de deshidratación, justamente aprovechándose
que esa zona durante el día hace un calor tremendo y durante la noche hace un frío atroz también. Son climas muy extremos, muy radicales. Aprovechándose de ello, también aplicaron técnicas de deshidratación. Tanto así que crearon pues lo que en la sierra conocen como el chuño, que es la papa deshidratada, y la carne también, ¿no? Lo que es el charqui. ¿Qué más? Aparte de la agricultura, de la ganadería, de las técnicas de deshidratación, ellos aplicaron una técnica muy importante en cuanto al comercio, que vendría a ser el control vertical de pisos ecológicos, también llamado la técnica de archipiélagos humanos. ¿En qué consiste esto? Básicamente vamos a explicarlo en la siguiente imagen, ¿ya? Vamos a pasar un ratito acá. Ya, acá está. Justamente, ¿dónde estaban ubicados los Tiahuanaco? Al centro del territorio del Perú, en lo que es la meseta del Collao, a una altura considerable. Acá estaban ubicados los Tiahuanaco. Entonces, al estar ubicados ahí, lo único que podían cultivar era la papa y la quinoa, y obviamente otros productos más. Si alguna vez en el colegio o en la academia has visto el tema 8 regiones naturales, cuando tu profesor te enseñó ese tema, no sé si te acuerdas que te enseñó en cada región, no solo te mencionaba la flora y la fauna, sino también te mencionaba productos límites. ¿Y qué es un producto límite? Un producto, ya sea de flora o fauna, por lo general era flora, de que solo se podía cultivar hasta esa altura. Si tú subías más metros sobre el nivel del mar, ya no se podía cultivar, porque el cultivo ya no soportaba más altura. Solo hasta ahí se podía cultivar. Algo similar era lo que pasaba en esa época. Ciertos cultivos se podían cultivar solo hasta cierta altura. Si tú subías más, era imposible poder cultivar esos productos. Por lo tanto, si yo estaba en la meseta del Collao, era imposible poder cultivar maíz o arroz, por ejemplo, porque eso se cultiva en su mayoría en territorios más bajos. Por lo tanto, los tiahuanaco, para poder surtir su dieta alimentaria, es decir, para que sea un poco más variada, porque si yo como carne, carne, carne todos los días, papa, papa todos los días, me voy a aburrir. Entonces, para hacer mi dieta alimentaria, mi alimentación más variada, más balanceada, ellos que hicieron, bajaron tanto a la costa como a la selva para recolectar otros productos más. Entonces enviaron lo que se conoce como mitmacunas o mitmas a otras regiones del país que estén ubicados a otras alturas, en otros pisos ecológicos, ¿ya? Enviaron algunos a la parte de la Yunga, a la parte de la región Quechua, a otros los enviaron a la costa para que traigan pescado del océano, otros los enviaron a la selva para que traigan otros productos, principalmente frutas tropicales, ¿ya? Y así, para que los tiahuanaco puedan surtirse, puedan abastecerse de diversos productos, de diversa índole, ¿ya? Para que de esa forma no se vean limitados a solo consumir productos básicamente como la papa, como la quinoa, como el trigo, como el charqui, que solo se pueden cultivar a esa altura. Y de esa manera pudieron traer otros cultivos, otros productos, y de esa manera se alimentaron de varias cosas. ¿Ya? Y de esa forma también podían comercializar, porque los tiahuanaco tenían varias cosas que las otras culturas no tenían. Por ejemplo, el bronce. Los tiahuanaco fueron los primeros en utilizar el bronce. Otras culturas no tenían el bronce. Por lo tanto, es un elemento clave el bronce para poder intercambiarlo con otros productos de otras zonas. Eso es el control vertical de pisos ecológicos que fue propuesto por John Murray. Ya aquí está justamente su nombre. ¿Ya? También se llama la teoría de la territorialidad discontinua. Y aprovechando que estamos en esta diapositiva, acá vemos en esta imagen las diversas técnicas que utilizaron los tiahuanaco. Esta especie de plataformas que están unas sobre otras se llaman andenes. Ya eso se construía en la ladera de los cerros. Acá vemos pequeñas lagunas que se llaman cochas. ¿Ya?
Y estas zonas donde la tierra está por encima del nivel del mar se llaman justamente los waru, que eran chacras elevadas. ¿Ya? Estas diversas técnicas fueron justamente aplicadas por los tiahuanaco, ¿no? Y esta cosita que es de color plomo, que parece como una serpiente, que sería un canal. Como ves, acá está el territorio para cultivar, pero ¿dónde está el río? A kilómetros de ese territorio. Entonces, ¿qué construyeron para poder conectar esos territorios de cultivo con el río? Justamente construyeron canales. A través de esos canales se transportaba el agua, se desviaba el agua para poder irrigar estos territorios que estaban lejos del río. ¿Ya? Entonces los Tiahuanaco aplicaron varias técnicas que crearon sus antecesores. Muy bien. Vamos a retroceder. Ya, entonces, ¿qué más tenemos que destacar de los Tiahuanaco? Entonces, en resumen, ¿qué aplicaron ellos? Canales, andenes, cochas, los guaru, que tenía un doble beneficio. Por un lugar, el microclima y por otro lugar, era una prevención frente a los desbordes de los ríos. ¿Qué más? Las técnicas de deshidratación. Ejemplo, el charqui y el chuño. Otro, la crianza de camellos sudamericanos que tenía diversos beneficios, ¿no? Servía como abono, servía para fabricar instrumentos musicales, para fabricar vestimentas, para transportar cosas y aparte para comer carne, ¿ya? Y por último, el control vertical de pisos ecológicos, ¿no? Los tiahuanacos no solo se quedaron en la sierra, en las montañas, sino que bajaron a la costa y bajaron a la selva, ya para abastecerse de diversos productos de todo el territorio del Perú. Muy bien. Entonces, ¿qué más de los Tiahuanaco? En cuanto a su arquitectura, al igual que Chavín, fue megalítica, fue monumental. ¿Esto qué quiere decir? Fue grande, grandes palacios, grandes pirámides, grandes edificios. Pero, ¿qué es lo importante que quiero que recuerdes acá? Dos cosas. Ya, uno, que ellos unieron los bloques de piedra con grapas o clavijas de cobre y de bronce, y que estas clavijas tenían forma de T y de I. ¿Ya? Muy bien, entonces yo para unir una piedra con otra, no utilizaba los materiales que yo utilizo ahora para unir un ladrillo con el otro. No utilizo cemento. Ellos que utilizaban grapas de bronce, una especie de uniones metálicas para poder conectar una roca con otra. ¿Ya? Ahora, dentro de sus construcciones importantes, los que tenemos que recordar, porque son varias construcciones, los más importantes son el Calasasaya, el Templete y el Acapana. Son los tres palacios más importantes de la cultura tiahuanaco. ¿Ya? Ahora, para ya ir cerrando con Tiahuanaco. En cuanto a su escultura, ellos fabricaron monolitos y fabricaron lo que es la portada del sol. ¿Ya? Recordemos que la portada del sol tiene esta famosa imagen, ¿no? Donde vemos a un personaje al centro con dos varas o bastones, o también llamado báculos, en ambas manos, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que recordar de esta imagen? Que tiene varios iconos o varias imágenes o representaciones que también encontramos en Chavín. Por ejemplo, acá en sus varas, miren el extremo de sus varas, tenemos imágenes de aves. En sus cabellos tenemos como una especie de imágenes de serpientes. ¿Ya? Los ojos, ¿ya? También la forma de sus ojos. Entonces acá tenemos varias imágenes que también estuvieron presentes en Chavín, ¿no? La imagen de las aves, la imagen de la serpiente, la imagen del felino, ¿no? Cosas que también se repitieron en Chavín años atrás, ¿ya? Muy bien. Y acá tenemos los tres monolitos clave de Tiahuanaco. El primero es el monolito Ponce, ¿ya? Recordemos al estudioso de esta cultura que es Carlos Ponce Sanguinés. Justamente debido a ese estudioso, este monolito lleva su apellido, ¿ya? El monolito del centro es el monolito Bennett y el monolito que está a la derecha es el monolito
fraile. ¿Ya? Esos son los 3 monolitos más importantes de la cultura tiahuanaco, ¿no? Y no eran monolitos de pequeño tamaño, eran monolitos grandes, ¿ya? Y justamente se llaman monolitos porque fueron construidos en un solo bloque de piedra. Ellos no unieron varias piedras o pedazos de piedra para fabricar estos monolitos, solo lo hicieron en un bloque de piedra. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? ¿Los Chavín utilizaron cabezas clavas? Sí utilizaron. ¿Los Tiahuanaco? También. ¿Dónde ubicamos las cabezas clavas? En los alrededores del templete. ¿Ya? Y tú te preguntarás, ¿qué es eso de templete, Calasasaya, Pumapunco y todo lo que me ha dicho? Justamente para que te des una idea, acá te he puesto una imagen del plano de la ciudad. ¿Ya? Ahí tenemos una pirámide gigante llamada la pirámide de Acapana. ¿Ya? A la mano derecha está un templete y como puedes ver, el templete está prácticamente debajo del suelo. Es un templete justamente semisubterráneo. Al frente del templete encontramos la portada de un tremendo palacio llamado el templo o el palacio de Calasasaya, ¿no? Estas son las 3 estructuras, como te dije, más importantes, ¿no? Las demás son ya secundarias, ¿no? Tenemos la pirámide del Pumapunco, el Keikala y el Putuni, pero son estructuras secundarias, complementarias. Ahora, ¿dónde se ubicaron las cabezas clavas? Justamente en los alrededores del templete, ya como pequeños guardianes de esa estructura, ¿ya? Justamente acá tenemos una vista frontal del Calasasaya, ¿ya? Acá vemos justamente las cabecitas clavas. No se pueden visualizar bien, pero acá tienes la imagen un poco más grande, ¿no? Esta cabeza clava es esas pequeñas bolitas que puedes ver acá en el muro, ¿ya? Todas esas bolitas son cabezas clavas, ¿ya? Esto es el templete, ese es el muro del templete. ¿Y qué es esto que vemos al fondo? Es la portada, la entrada del Palacio de Calasasaya. ¿Ya? Y bueno, lo que ya hemos explicado, que es el control vertical de pisos ecológicos. ¿Ya? En cuanto a la cerámica, bueno, la cultura tiahuanaco en lo que más destacó fue en 2 cosas. Fue su aporte, su originalidad. ¿Ya? En primer lugar tenemos el quero, que es el vaso ceremonial, y por último tenemos el sahumerio o pebetero en forma de felino. Justamente acá están las 2 imágenes para que te puedas dar una idea, más o menos, ¿no? Como puedes ver, los colores más utilizados, ¿cuáles son? Básicamente el color rojo, el color crema, el color naranja, son los colores más abundantes en la cerámica tiahuanaco. En cuanto a su metalurgia, como te dije, ¿cuál fue su aporte a la historia del Perú? La creación de una aleación, justamente el bronce, ¿no? Que por química sabemos que es una aleación producto o resultado de la unión del cobre con el estaño, ¿ya? Esto les permitió tener un potencial militar, ya que el bronce es un material más resistente que el cobre, ¿ya? Y por último, un potencial comercial, ya que era un elemento que otras culturas no tenían. Por lo tanto, a los tiahuanaco les sirvió mucho para intercambiar productos. En cuanto a su textilería, vamos a ver que van a practicar una técnica llamada la técnica del acordeón. Es decir, estos textiles, para yo poder visualizarlos bien, tengo que estirarlos, así como un instrumento, como el instrumento musical que se llama acordeón, así también. Yo tengo que estirarlos para ver qué hay adentro, porque está totalmente comprimido, distorsionado el diseño. En cuanto a su religión, como vimos en la portada del sol, el dios principal es el dios Huiracocha, que como vimos en sus ojos, también se llama el dios Llorón, también llamado el dios Visco o Tunupa. Tunupa es un nombre básicamente que se le da a Huiracocha en la zona de la meseta del Collao, no propia de esa zona. ¿Cómo cayó la cultura tiahuanaco? Básicamente por temas climáticos, por temas de fenómeno del Niño, pero también por temas militares, ¿ya? O sea, ambos factores se unieron para hacer caer a la cultura tiahuanaco. Por un lado, la invasión de los aymaras. Los aymaras invadieron Tiahuanaco y eso va a originar
en la creación, perdón, la migración de un grupito que más adelante va a dar origen a los incas. O sea, los aymaras toman por asalto la capital de Tiahuanaco llamada Taipicala y un grupo de tiahuaniquenses logra huir de esa ciudad y migra hacia el norte hasta llegar a un valle llamado el Valle de Acamama y en ese valle fundan la ciudad del Cusco. Ese es el origen histórico de los incas. Nada que dioses, nada que una persona se convierte en un ave, otra persona se convierte en una estatua, que salen del lago Titicaca, nada. Es un origen histórico, ¿ya? Más apegado a la realidad y no lleno de elementos fantasiosos como son las leyendas o los mitos. En cuanto a la deshidratación de alimentos, te dije justamente que tenemos el charqui, también llamado chalona, ¿no? Que viene a ser la carne deshidratada, y la papa deshidratada, también llamada chun, ¿no? ¿Para qué servían estas técnicas? Justamente para conservar los alimentos, porque los tiahuanaco, como te repito, producían en cantidad. Ahí vemos la imagen del charqui. Muy bien, vamos a, como siempre solemos hacer, vamos a cortar ahorita, voy a dejar de grabar,